Estimados colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de capacitación en el uso del aula virtual a cargo de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la URP. El día de hoy vamos a aprender a realizar cuestionarios dentro de nuestra aula virtual. Para eso ya nos encontramos dentro de nuestra aula virtual y como siempre vamos a darle en el recuadro de mis cursos, ¿sí?, para poder ordenarlos y poder entrar al curso en el cual nosotros queremos desarrollar nuestro cuestionario, ¿sí? De igual forma que en anteriores ocasiones, se debe fijar la fecha o la semana en la cual nosotros vamos a realizar el cuestionario. En este caso vamos a fijar las fechas del 22 de abril al 28 de abril. ¿Sí? Nos vamos a localizar en el recuadro que dice agregar actividad o recurso de aprendizaje. Y vamos a buscar el que nos menciona la palabra cuestionario. ¿Sí? Vamos a dar clic y nos va a aparecer la siguiente ventana, ¿sí? Muy atentos por favor, especialmente cuando pasemos a la parte de ajustes. Entonces, primero tenemos que escoger un nombre, ¿no? El nombre es libertad a cada uno de ustedes. Algunos podemos poner práctica calificada, ¿sí? Número 1. La descripción, si desean agregar una descripción, lo pueden hacer. Igualmente, como en casos anteriores, pueden mostrar esa descripción en la página del curso. Lo que nos interesa ahora es la parte de ajustes. Esta es la parte más importante a la hora de generar un cuestionario. ¿Por qué? Primero, la visibilidad. Esto tiene que estar visible para todos los chicos. No podemos ocultarlo. ¿Ok? Algunos de ustedes me dirán, pero los chicos pueden ver mis preguntas, ¿no? Entonces, eso se va a modificar en la parte de ajuste, ¿no? Vamos a mostrar este cuestionario que nosotros vamos a hacer. Y llegamos a la parte de temporalización. En la parte de temporalización, ¿sí?, nosotros vamos a definir cuándo empieza nuestro cuestionario y cuándo termina y el límite de tiempo, ¿no? Por cuestiones prácticas, ¿sí?, vamos a respetar las fechas que nos dice acá. Lo primero que debemos hacer es poner o habilitar este pequeño recuadro. Entonces, ¿qué día vamos a abrir el cuestionario? Y eso depende mucho de la semana. En este caso, como nos hemos puesto del 22 de abril al 28 de abril, ¿sí?, nosotros tenemos que colocar la fecha correspondiente. Vamos a poner, a modo de ejemplo, 25 de abril, ¿sí? Vamos a poner que el cuestionario se va a aperturar a las 11 de la mañana, ¿sí? 11 de la mañana. Entonces ya tenemos la hora en la que nuestro cuestionario va a estar habilitado. Lo importante también es a qué hora se va a cerrar, ¿sí? Ojo, el tiempo de cierre del cuestionario va a ser cuando el alumno ya no puede ingresar a rendir la prueba, ¿sí? A eso se refiere con cierre de cuestionario. Vamos a habilitarlo también y vamos a poner obviamente en las mismas fechas que nosotros estamos colocando en el apartado anterior, ¿no? Pero lo que hay que modificar es el tiempo. El tiempo lo dictan ustedes. Actualmente, ¿sí?, yo suelo poner unos 30 minutos. A veces, ¿sí?, puedo dar un poco más de tiempo y podemos poner, por la manera de ejemplo, vamos a poner lo que sea una hora. ¿Sí? Entonces, el cuestionario se abre a las 11 y a las 12 cierra el cuestionario. El tercer apartado, que es uno de los más importantes, es habilitar el límite de tiempo. ¿A qué se refiere con el límite de tiempo? ¿Con qué tiempo el alumno cuenta para terminar el cuestionario? Si el alumno ingresó ingresó a dar el cuestionario a las 11:10, ¿sí?, usted puede darle un límite de tiempo, ¿no? A manera de ejemplo, vamos a poner 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Si el alumno ingresa a dar el cuestionario a las 11, ¿sí?, automáticamente el cuestionario se le cierra 11:10. ¿No? Si el alumno ingresa a las 11:30, el cuestionario se le cierra a las 11:40. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el alumno ingresa a las 11:55? ¿Sí? ¿Va a tener sus 10 minutos? No, porque lo que prevalece es el cierre cuestionario. Llegado a las 12, así no haya pasado el tiempo límite, el cuestionario se cierra.
¿Ok? Entonces, sigamos con el otro apartado. Esta opción del límite de tiempo, me olvidaba comentarles, la pueden activar o desactivar dependiendo de ustedes. Cuando el otro apartado nos miente cuando el tiempo ha terminado. ¿Qué pasa con el examen cuando el tiempo ha terminado? Tenemos tres opciones. El envío se realiza automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario y el envío debe hacerse antes del tiempo que termine, o de lo contrario no se contabilizará. Por cuestiones prácticas, yo recomiendo que siempre el envío se realice automáticamente. Muchos de los alumnos, algunos no pueden terminar todas las preguntas, pero eso no indica que el cuestionario no se envíe, ¿no? Y puedan tener una nota de acuerdo a las preguntas que hayan ido resolviendo. Entonces, con esto, nosotros cerramos esta configuración de temporalización. Para la calificación, es importante recalcar en los intentos permitidos. ¿Sí? Dependiendo de ustedes, lo que más se pide es que sea un solo intento por alumno. Si nosotros ponemos sin límite, el alumno puede repetidas veces dar el mismo cuestionario hasta obtener una nota probatoria, y eso no es el objetivo. Por ende, se prefiere usar un límite. Si depende de su criterio, pueden usar hasta 2 o 3. ¿Sí? Si es que usan más de uno, ¿sí? Tienen otro apartado en donde ustedes pueden poner qué calificación es la que queda, ¿no? Y van a tener 4 opciones: la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primer intento o el último intento, ¿no? Entonces, por cuestiones prácticas vamos a poner promedio de calificaciones. Cerramos este apartado. El esquema. El esquema me indica cómo se van a mostrar las preguntas para que el alumno las pueda resolver, ¿sí? Puede ser que cada pregunta aparezca en una página nueva, ¿sí? O que todas las preguntas aparezcan, ¿sí? Disculpen, o que todas las preguntas puedan aparecer en una misma página. Esto depende de ustedes, ¿sí? Por cuestiones prácticas, se prefiere que todas aparezcan en una sola página, ¿no? Si fuera este un examen parcial o fuera un examen final que se tenga que tomar por la vía virtual, sí se recomienda que sea cada pregunta en una página diferente, ¿sí? Después, si nosotros le damos clic en donde dice ver más, vamos a ver un apartado que nos dice métodos de navegación. Este apartado es importante especialmente cuando se toman parciales o finales o prácticas calificadas con un alto valor en el promedio final, ¿no? Donde nos da dos opciones: o libre o secuencial. ¿A qué se refiere libre? El alumno puede navegar, ¿sí?, desde la primera hasta la 10ª pregunta, ¿sí? Puede regresar y avanzar. En el caso de que sea secuencial, el alumno va pregunta por pregunta. Al finalizar la pregunta 1 va a pasar obviamente a la 2, pero ya no puede regresar a la pregunta 1 y no puede avanzar a la pregunta 3 a menos que conteste la pregunta número 2, ¿sí? Entonces se le deja a su criterio cuál es lo que pueda usar, libre o secuencial, ¿sí? Cerramos este esquema también. Comportamiento de las preguntas, ¿sí? Este apartado también es interesante porque nos puede decir si nosotros queremos ordenar las respuestas al azar, ¿no? ¿Para qué? Para que a cada alumno tenga alternativas diferentes, ¿no? O estén mezcladas. Entonces nosotros podemos darle sí o no. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante en el apartado de comportamiento de las preguntas. Después tenemos, para mí, lo más importante: opciones de revisión, ¿sí? Dentro de opciones de revisión, ¿sí?, nosotros podemos darle diferentes categorías. Durante el intento, ¿sí?, inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto y después de cerrar el cuestionario. ¿Para qué me sirve el apartado de opciones de revisión? Usualmente este apartado sirve para que el alumno pueda revisar nuevamente las preguntas y verificar sus errores, ¿no? A manera personal, algo que suelo hacer bastante es solo dejar habilitado la opción de puntos. ¿Debido a qué? ¿No? Al dejar solo habilitado la opción de puntos, ¿sí?, el alumno no, cuando termine de rendir la prueba, va a salir automáticamente su nota, pero no van a salir las respuestas,
¿no? Entonces, nuestra labor como docente es que cuando termine la prueba, nosotros dar las respuestas a este cuestionario. De lo contrario, si usted no deshabilitan estas opciones, ¿sí? Al terminar la prueba, el alumno puede ver todas las respuestas y trágicamente se la puede pasar a todos sus compañeros, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda que en el caso de pruebas para bastantes alumnos, se recomiende solo mantener el el apartado de puntos, ¿sí? Que justo viene con retroalimentación global. ¿Cómo mantengo esos apartados? ¿Sí? Usualmente, como vieron en un principio, me vienen todos seleccionados, ¿sí? Todos vienen seleccionados. Lo único que tengo que hacer para deseleccionarlos todos de una forma sencilla es deseleccionar el que dice el intento en cada uno, ¿sí? De los apartados. Con eso solo se quedan marcados los puntos, que eso es lo importante para nuestra revisión del cuestionario. La apariencia, ¿sí? No es importante, simplemente hay que aclarar cuántos decimales queremos en la calificación, si queremos 1, si queremos 2, ¿sí? Seguimos avanzando y vamos a ver lo que son ajustes del módulo. Las opciones de restricciones extras sobre los intentos y retroalimentación global solo van a ser necesarias si es que en las opciones de revisión nosotros estamos dando una retroalimentación. De no ser el caso o dejarlo como se los he recomendado con puntos, ¿sí? No es necesario explorar estas opciones. Ajustes comunes del módulo, ¿sí? Y es que esto va a estar visible para todos los grupos o no va a estar visible para todos los grupos. Dejémoslo como siempre en grupos visibles, ¿no? No necesitamos restricciones de acceso, tampoco en la finalización de actividad y con esto ya están configuradas todas nuestras opciones para nuestro examen. ¿Sí? Guardamos y regresamos en el curso y automáticamente nos va a aparecer nuestra práctica calificada, ¿no? Ahora vamos a pasar a la sección 2, ¿cómo hacer las preguntas? Vamos a darle clic a práctica calificada y nos va a aparecer este recuadro. A partir de este recuadro nos va a salir cuándo se apertura el cuestionario, cuándo se cierra y el límite de tiempo. Método de calificación, promedio de calificaciones, porque hemos puesto que van a ser 2 notas o hay 2 intentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para agregar las preguntas es poner en este recuadro que dice editar cuestionario, ¿sí? Y nos va a aparecer esta página, ¿no? Entonces, vemos muchas cosas. Lo primero que debemos quedar en claro es cuál es la calificación máxima. Podemos tener cualquier valor, podemos poner 100, podemos poner 20, podemos poner 40, dependiendo de ustedes. Lo usual es poner 20 puntos, ¿sí? Segundo, ¿cómo agregar las preguntas? Hay diferentes formas. Lo primero es poner en el botón de agregar. Y nos va a salir un menú desplegable en el cual nosotros podemos poner una pregunta nueva, si es que tenemos un banco de preguntas o una pregunta aleatoria del banco de preguntas. En este caso vamos a poner a manera de ejemplo una pregunta nueva. Y nos va a dar diferentes opciones de las cuales nosotros vamos a poder agregar las diferentes preguntas, ¿sí? Tenemos para arrastrar la respuesta correcta, tenemos para preguntas calculadas, calculación de opción múltiple, ¿sí? Emparejamientos, ¿sí? Emparejamientos aleatorios, tenemos también ensayos numéricos, opciones múltiples de todo o nada, respuestas cortas, respuestas anidadas y verdadero o falso, ¿sí? Las más usadas suelen ser opción múltiple, respuesta corta, donde se prefiere una sola palabra, y verdadero o falso. En el caso de pruebas pequeñas, en el caso de pruebas grandes, sea parciales, finales o una práctica calificada, puede explorar las otras opciones, como una descripción, como un ensayo, y usted va elaborando sus preguntas de acuerdo a las necesidades que usted tenga para su práctica, ¿no? Entonces, vamos a colocar la opción múltiple en este caso y le vamos a dar al botón agregar, ¿sí? Automáticamente nos aparece otra ventana. Lo primero es colocar el nombre de la pregunta. Usualmente se coloca el nombre del tema.
¿Por qué? Porque después esta pregunta va a quedar guardada en nuestro banco de preguntas y cuando la queramos volver a utilizar es mucho más fácil encontrarla con el nombre. Entonces, vamos a ponerles algunos nombres. Por ejemplo, vamos a poner antiparasitarios. ¿Sí? Entonces, esta pregunta pertenece al grupo de los antiparasitarios. El enunciado de la pregunta, ¿sí? Tenemos que poner, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes productos pertenece al grupo de los benzimidazoles? ¿Sí? Esa es mi descripción o mi enunciado de la pregunta. ¿Sí? La puntuación por defecto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Una o varias respuestas. ¿Cuántas respuestas pueden valer? En este caso, al ser de opción múltiple, vamos a poner una sola respuesta. ¿Sí? Ustedes pueden enumerar también las selecciones de acuerdo como lo deseen. En minúsculas, mayúsculas, números, ¿sí? O que no tengan numeración. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestras respuestas? ¿Sí? Lo vamos a poner en los apartados que dicen elección. Los apartados que dicen retroalimentación, ¿sí? Como no se ha generado o no se ha programado tener una retroalimentación por las preguntas que son contestadas mal o las preguntas que son contestadas correctamente, no es necesario llenarlo. Entonces, vamos a poner nuestras alternativas. Elección 1, por ejemplo, vamos a poner levamisol. Conocemos que levamisol no es la respuesta correcta, entonces la calificación, ¿sí? Se puede dejar, se puede dar un valor, un porcentaje, o se puede dejar simplemente como ninguno porque es una respuesta incorrecta. Vamos a la elección 2 y de repente ponemos la elección correcta que es Febantel. Entonces damos la calificación máxima que es el 100%. El alumno obtiene el 100% de la puntuación que nosotros hemos puesto. ¿Sí? La elección 3, ¿sí? Ponemos ivermectina. Como la ivermectina sabemos que no cumple, también seguimos dejando en ninguno. Ponemos una última elección, ¿sí? Que se nos ocurre que puede ser el imidacloprid. El imidacloprid tampoco cumple con ser un benzimidazol, entonces ponemos en ninguno. Finalmente, cuando ustedes puedan poner todas sus selecciones, ¿sí? Pueden poner 5. Si desean poner más, pueden agregar aún mayor cantidad de espacios en blanco, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, antes teníamos solo 5 y ahora podemos tener 6, 7 hasta 8 y ustedes pueden agregar aún más. Finalmente le vamos a dar a guardar cambios, ¿sí? Si usted desea guardar cambios y continuar editando la pregunta, puede darle a este recuadro. En el caso yo ya he terminado mi pregunta, simplemente le doy a guardar cambios. ¿Sí? Y la pregunta va a aparecer automáticamente aquí. Les referí hace un momento que nosotros tenemos que cambiar el valor, ¿no? En este caso, le cambio el valor a 20, se le pone guardar y acá cada pregunta va a tener un valor. Eso lo vamos a ver después cuando tengamos todas las preguntas ya desarrolladas. ¿Sí? Esa es la forma de crear una pregunta. Otra forma, ¿sí? Es poner agregar y buscarla en nuestro banco de preguntas, ¿no? Para dicho efecto, yo tengo ya un banco de preguntas agregado con diferentes preguntas que yo he realizado a lo largo de todos los ciclos. Por ejemplo, vamos a agarrar del mismo tema, antiparasitarios, ¿sí? Esta pregunta, relacione correctamente. Yo señalo qué pregunta y de repente no solo quiero esa, quiero otras preguntas, ¿no? Y señalo las preguntas que yo quiero agregar que pertenecen al tema de antiparasitarios. Por eso les mencionaba que es importante poner el título para poder reconocer. Después que hayamos escogido las preguntas, vamos a ir a lo que es añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Y tenemos todas nuestras preguntas, ¿no? Finalmente, hay que llegar a esta calificación máxima y hay que darle un valor a estas preguntas. No necesariamente, ¿sí? Deben tener un valor igual, se le puede dar diferentes valores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá, le damos el clic a este lápiz y le podemos dar un valor, por ejemplo, a esta pregunta de 7.
le podemos dar un valor a la pregunta que sigue de 3. Le podemos dar un valor de 8 a esta pregunta y le podemos dar un valor de 2 a la siguiente pregunta. Los valores dependen de nosotros y dependiendo la dificultad que hay en la pregunta. ¿Ok? ¿No? Entonces, finalmente, ya cuando ya todo está listo, ya tenemos nuestras preguntas, en este caso solo son 4, vamos a poner la opción de guardar. ¿No? Entonces, ya tenemos nuestras preguntas realizadas. En el caso nosotros queramos evaluar o ver si nuestras preguntas están correctamente formuladas, vamos a usar este pequeño icono que es la lupa. Es una vista previa de la pregunta. Nosotros le damos clic y automáticamente me sale la pregunta con mis alternativas, ¿no? Entonces, marco la alternativa y le pongo guardar, ¿sí? Después pongo enviar y terminar, ¿sí? Y automáticamente yo ya he respondido o veo cómo se muestra mi pregunta, ¿sí? Y acá me dicen, he puntuado con una calificación de 7 y nosotros habíamos puesto que esta pregunta tenía un 7 de valoración. Quiere decir que la he respuesto correctamente. La pregunta está bien diseñada y yo puedo hacer lo mismo con todas estas preguntas. Cuando hemos terminado, ¿sí? Cuando hemos terminado nosotros de hacer todas nuestras preguntas, ya hemos puesto la valoración, hemos verificado que todas estén correctamente diseñadas, vamos a ir a nuestro menú, la parte de arriba que dice práctica calificada. Vamos a ver que dice editar cuestionario y anterior a este dice práctica calificada 1 y le vamos a dar clic ahí. Y automáticamente ya está nuestra práctica con nuestras preguntas hechas. Existe una opción más en el caso nosotros querramos previsualizar nuestro cuestionario para ver cómo los alumnos lo van a ver. Para eso le vamos a dar clic justo en este recuadro, ¿sí? Y le vamos a dar a comenzar intento. Entonces, nosotros vamos a ver todas nuestras preguntas, ¿sí? Todas nuestras preguntas y a su vez vamos a ver lo mismo que van a ver los alumnos, el cronómetro de sus preguntas. Entonces, nosotros aquí tenemos, ¿sí? Podemos ir marcando las respuestas, hay la opción de quitar las selecciones, ¿sí? Podemos relacionar correctamente, ¿no? Cada una de estas preguntas, ¿sí? Vamos respondiendo. Y finalmente ponemos terminar intento. Esto es lo mismo que el alumno va a hacer. Le va a salir también esta página al alumno y nosotros tenemos que dar acá o siempre recomendar que el alumno dé, aparte de terminar, enviar todo y terminar. En el caso del alumno no esté seguro de sus respuestas, puede volver al intento, ¿no? Nosotros podemos hacer eso, ¿sí? Y él puede revisar esas preguntas siempre y cuando todavía esté dentro del tiempo. Ponemos terminar intento nuevamente, enviar todo y terminar, volvemos a poner enviar todo y terminar y al alumno le va a aparecer exactamente esto, el tiempo que le ha demorado la prueba, su calificación, ¿sí? Y las respuestas que él ha realizado. Obviamente van a aparecer, en el caso estén malas, con una X, ¿sí? Y en el caso que estén buenas simplemente van a aparecer sombreadas. Y entonces así es como nosotros hemos hecho nuestra verificación de toda nuestra prueba. Ponemos finalizar revisión y automáticamente se ha generado una vista previa. Esto no va a alterar nuestros resultados con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, estimados docentes, con esto hemos terminado la segunda etapa de práctica calificada. La última etapa viene a ser dónde puedo ver estas notas, dónde se almacenan. Para eso nosotros vamos a ir a la tuerquita de admisión y vamos a ir a la parte de resultados. Y en resultados, ¿sí? nos va a aparecer, ¿sí? Esta página, donde vamos a ver si es que hay informes, si es que hay prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, podemos dar otra vez acá y vamos a ver la parte que dice estadísticas, ¿no? Y automáticamente nos va a botar a
las estadísticas de nuestros alumnos. Si fuera el caso que ellos hayan dado la prueba, acá van a aparecer todos los intentos, todas las pruebas que ellos han dado. Como bien dice acá, calcular estadística de todos los intentos, ¿sí? Todos los participantes o solo de un solo grupo. Y es ahí donde nosotros vamos a poder ver todas las pruebas. Pueden hacer una, puede ser dos, pueden ser tres prácticas las que ustedes pueden diseñar, ¿sí? Entonces, esto es todo por esta capacitación. Que tengan muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.